A continuación vamos a resolver un segundo ejemplo sobre medidas de tendencia central para datos agrupados, en donde vamos a hacer un repaso de los pasos para encontrar media, mediana y moda que vimos en el video anterior y así clarificar cualquier duda que hayan podido tener. Entonces, igual tenemos una tabla de distribución de frecuencias y tenemos varios intervalos en donde tenemos la tabulación de los datos. Vamos a trasladar estas tabulaciones a números. Entonces tenemos el primero que es 2, 3, 2, 5, 4, 3, 4 y 2. Luego vamos a encontrar la frecuencia acumulada y recordamos que colocamos primero el 2 y vamos sumando. 2 más 3, 5, 5 más 2, 7, 7 más 5, 12, más 4, 16, más 3, 19, más 4, 23 y más 2, 25. Este 25 de acá va a ser nuestra n. N es igual a 25. Y lo vamos a hacer a través de la fórmula que tenemos acá. ¿Se recuerdan de que para poder sustituir en esta fórmula nosotros debemos encontrar los datos de la columna X? Y para encontrar estos datos vamos a irnos intervalo por intervalo y les vamos a sacar su promedio. Entonces para el primero recordemos que sumamos 55 más 59 dividido 2. Siempre va a ser dentro de 2. Y esto nos da un valor de 57 y lo colocamos en nuestra columna. Pasamos al segundo y sumamos 60 más 64 dividido 2 y esto nos da un valor de 62 y lo colocamos donde corresponde. Igualmente para la tercera, que sería 65 más 69 dividido 2 y esto nos da un valor de 67 y lo colocamos acá. Y así vamos a ir trabajando cada uno de los siguientes intervalos. Luego de haber completado la columna de X, vamos a calcular la columna de X por F. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia por el valor que nosotros acabamos de encontrar. Entonces, nuestro primer valor sería 57 por 2, nos da un valor de 114. Multiplicamos 3 por 62, nos da 186. Multiplicamos 2 por 67 y nos da como resultado 134. Multiplicamos 5 por 72 y nos da un valor de 360. Toda esta fila de acá, toda esta columna, perdón, y esto nos va a dar un valor de 1880. ¿Se recuerdan de que esta es la sumatoria? Ya que hemos encontrado la sumatoria de X por F y que ya tenemos nuestro valor de n, sustituimos en la fórmula y nos quedaría 1880 dividido a 25 y esta operación nos da un valor de 75.2, lo que vendría siendo nuestra respuesta. Ahora vamos a hallar lo que es la mediana. El primer paso para encontrar la mediana es encontrar la posición n dividido 2. N en este caso es 25 y dividido dentro de 2 nos da un valor de 12.5. Consiste en buscar en la columna de la frecuencia acumulada, es decir, en esta de acá, el valor de la posición. La posición aquí nos dio 12.5 o del valor más grande aproximado. Entonces buscamos, tenemos 12, pero aquí la condición es de que es el valor más grande. Entonces nos pasamos al siguiente, que sería 16. Esta va a ser entonces la fila donde nosotros vamos a sacar nuestros datos. Corresponde a determinar los valores a partir de nuestra fila remarcada de la fórmula de la mediana. Entonces tenemos el límite inferior, que recordemos es el número más pequeño del intervalo, que sería 75. N dividido 2 ya lo calculamos, que es 12.5. La frecuencia acumulada anterior es el número que va antes del número que nosotros marcamos, de la frecuencia que nosotros marcamos, que sería en este caso 12. Tenemos la frecuencia, que sería 4. Y por último tenemos la amplitud de intervalo,
que es el conjunto de números que contienen al intervalo. Entonces contamos, incluyendo al 75, 75, 76, 77, 78, 79, nos da un valor de 5. Y los valores que encontramos en la fórmula. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El límite inferior, que es 75, más la amplitud, que es 5, por n dividido 2, que es 12.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 12. Todo esto dividido la frecuencia, que sería 4. Voy a pasar para acá y vamos a trabajar primero lo que está entre paréntesis. Entonces tenemos que la mediana es igual a 75 más 5 y restamos. 12.5 menos 12 nos da 0.5 dividido entre 4. Resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis. Tenemos entonces 75 más 5 y dividimos 0.5 dentro de 4, que nos da 0.125. Ahora vamos a multiplicar 5 por 0.125 y nos da 0.625. Sumamos 75 más 0.625 y nos da 75.625. Y esta sería entonces la respuesta para nuestra mediana. Recordemos que el paso 1 consiste en que debemos de buscar la frecuencia mayor. Es decir, nos ubicamos en esta fila de acá y vamos a identificar el número más grande, que en este caso es 5. Es decir que a partir de acá vamos a sacar los datos que vamos a necesitar a partir de nuestra fila marcada. Entonces encontramos el límite inferior, que sería 70, la amplitud, que igual seguiría siendo de 5, la frecuencia, que es de 5, la frecuencia anterior, recordemos que es el número que va antes, 2, y luego la frecuencia posterior, que es 4. Tenemos el paso 3, que consiste en sustituir los valores encontrados. Entonces nos quedaría de que la moda es igual al límite inferior, que sería 70, más la amplitud, que es de 5, por la frecuencia, que es 5, menos la frecuencia anterior, que sería 2. Todo esto dividido la frecuencia otra vez, menos la frecuencia anterior, más la frecuencia posterior, que es 4. Vamos a operar primero lo que está entre paréntesis. Entonces copiamos el 70 más 5 por 5 menos 2 nos da 3. Todo esto dividido, 5 menos 2, 3 otra vez, más 5 menos 4, 1. Entonces volvemos a copiar el 70 más 5 y copiamos el 3 y sumamos 3 más 1, 4. Ahora lo que nos toca es pasar el 3/4 a decimales. Volvemos a copiar 70 más 5. 3/4 es igual a decir 0.75 y ahora multiplicamos. Volvemos a copiar el 70 más 5 por 0.75 nos da 3.75. Por último sumamos 70 más 3.75 nos da 73.75. Y esta sería la respuesta para encontrar la moda. Muy bien chicos, espero que les haya ayudado este segundo ejemplo. No duden en escribirme en las plataformas del colegio y nos vemos pronto.